Buenas tardes, profesora Magdalena Vargas. Mi nombre es Gladys Roldán. El día de hoy vengo a hablarles sobre las formas de adquirir la propiedad. Primero vamos a dar como un concepto claro frente a lo que es el tema que vamos a tratar. Aquellos hechos o negocios jurídicos que le otorgan a un sujeto los derechos inherentes a la propiedad en un patrimonio determinado se les conoce como modos de adquirir la propiedad. Dentro de los modos de adquirir la propiedad, pues tenemos la tradición, la ocupación, la accesión, prescripción adquisitiva, la sucesión por causa de muerte y la ley. Vamos a dar unos conceptos claros sobre cada uno de estos modos. La tradición es un modo bilateral de adquirir la propiedad y consiste en la entrega material y voluntaria de la cosa a otra persona que la recibe del mismo modo. Se opera entre dos sujetos, uno llamado tradente y el otro adquirente. La ocupación en el derecho civil es un modo de adquirir la propiedad de las cosas que carecen de dueño y que consiste en su aprehensión material unida al ánimo de adquirir el dominio. La accesión es un derecho que tiene atribuido el propietario del suelo y que le permite hacer suyo todo aquello que quede unido a dicho suelo, ya sea de forma natural o artificial. Prescripción adquisitiva. Es un modo de adquirir la propiedad o cualquier otro derecho real mediante el ejercicio de la posesión durante el tiempo y con los requisitos exigidos por la ley. La sucesión por causa de muerte. Es un modo de adquirir derechos y obligaciones de una persona difunta, parte de ellos. La ley. La ley señala las otras formas de adquirir la propiedad, como es el caso de los contratos. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y a generar obligaciones. Se rige por el principio de la autonomía de la voluntad y los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Y como ya lo había dicho anteriormente, es un acuerdo de voluntad. Pueden ser partes del contrato los mayores de edad de 18 años, los menores de 18 años legalmente emancipados, mayores de 16 y menores de 18 si tienen autorización de los padres y de quien tengan a su cargo. No pueden firmar un contrato los menores no emancipados ni los incapacitados. Los contratos, según lo establecido en la norma del Código Civil, se dividen en unilaterales, que es aquel en el cual quien se obliga es una parte, mientras que la otra no tiene obligación alguna. Ejemplo, el contrato de préstamo, los de uso o comodato. Bilateral, ambas partes se obligan, o sea, es voluntario. Gratuito, solo se beneficia en una de las partes. Oneroso, ambos contratantes obtienen un beneficio. Principal, cuando depende de otro para exigirle el contrato. Por ejemplo, en el caso del contrato de arrendamiento. Accesorio, depende de otro para poder existir. Elementos constitutivos de la posesión. Tenemos que el corpus es el poder de hecho sobre la cosa que consiste en la realización de actos jurídicos materiales. El ánimos es la voluntad del poseedor de tener la cosa como propietario. La posesión es el poder de hecho, poder físico que tiene una persona sobre una cosa realizando actos materiales que revelan la intención de comportarse como verdadero dueño o titular de cualquier derecho real. Es la tenencia por alguna de las personas de una cosa bajo su poder con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. No se puede tener posesión respecto de las cosas comunes a todos los hombres, de los bienes de uso público, como en las calles, los puentes, los parques, en general de las cosas incomerciales. Ya dando unos conceptos claros de las formas de adquirir la propiedad, entonces les voy a hablar de una sentencia que es la SU 454, sentencia de unificación SU
454 del 2016. Fecha 25 de agosto del 2016, magistrada ponente, la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. Hechos relevantes de esta sentencia: el accionante entregó de buena fe y de forma anticipada un lote de propiedad de INVIMAS para la ejecución de una vía pública para el acuerdo que se le pagará efectos de una expropiación evalúo catastral, el cual realizó la Federación. Posteriormente, pese a haber presentado un escrito constatando que aceptaba el avalúo del predio, INVIMAS decide realizar otro avalúo catastral en cabeza de otro instituto, el cual da un precio menor al que ya le habían dado. Por esta razón, el accionante decide ejercer una acción de reparación directa contra INVIMAS para que se le declare responsable por la ocupación permanente del predio del actor y por ende se le reconocieran daños y perjuicios, así como la reclamaba una indemnización. El accionante entregó de buena fe y de forma anticipada un lote de su propiedad. Entonces, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió que la acción era improcedente por cuanto lo que se debía exigir era un cumplimiento de contrato, no una reparación directa. Una vez interpuesto el recurso de apelación, en segunda instancia del Consejo de Estado, sección tercera, se decidió que la acción presentada por el accionante sí era procedente. Sin embargo, por la supuesta imposibilidad del actor de acreditar la casación del daño ante la aparente inexistencia de pruebas ciertas sobre la propiedad o posesión del inmueble, lo que no pudo probar con un título sobre el inmueble, solo aportó el registro expedido por la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos y pues no era procedente y confirma el fallo del ACO de primera instancia. Por esta razón, el accionante decide incoar una acción de tutela en contra de la sección tercera del Consejo de Estado por motivos de violación al debido proceso y a la Administración de Justicia por caer en un defecto fáctico y sustantivo. Esto es, por prevalecer el derecho procesal sobre el sustancial. La primera instancia respondió que no pudo demostrar esa existencia real de los defectos mencionados. El accionante impugnó y en segunda instancia se confirmó el fallo de primera instancia. Argumentos del accionante. El accionante solicitó la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la Administración de Justicia por considerarlos presuntamente vulnerados por las providencias accionadas. En la medida que tales decisiones incurrieron en defectos procedimentales absolutos y fácticos, que materialmente le impidieron acceder a la indemnización de perjuicios que le correspondía. ¿Cuál es el problema jurídico acá? Se viola el derecho al debido proceso y a la administración de justicia cuando se incurre en un defecto procedimental por exceso de ritualidad en materia probatoria relacionada con la verificación de propiedad sobre un bien inmueble en un proceso de reparación directa, argumentos que justificó la Corte. Por otra parte, ante la incertidumbre sobre ciertos hechos que son definitivos para la decisión judicial y cuyo conocimiento surgen de las pruebas, el juez está en la obligación de hacer uso de sus poderes de dirección del proceso, por lo tanto, la omisión en el decreto práctica de pruebas se puede incurrir en defecto fatídico descrito. Además, ya la Corte ha establecido una estrecha relación entre el defecto por exceso ritual manifiesto y el defecto factico, puesto que existen problemas en la interpretación de hechos y la apreciación de pruebas. Cuando se trata de la violación del derecho de acceso a la Administración de Justicia, esta se produce por un exceso ritual manifiesto que desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procedimental. Entre otros sentidos, el derecho de propiedad de bienes inmuebles requiere del título y el modo, pero estos a su vez están sometidos a ciertas formalidades. Por esa razón se concebía necesario acreditar el título
en este caso, que el propietario presentara la escritura pública que lo acreditara como único propietario, y el modo que era el registro de tradición. Esta posesión de tradicional fue modificada por el Consejo de Estado en el 2014, pues al analizar la función del registro público a la luz de los principios de legalidad y publicidad, concluyó que al certificado que expedía el registrador de instrumentos públicos en el cual aparezca la situación jurídica de un determinado inmueble constituye plena prueba del derecho de dominio y es suficiente para acreditar la legitimación de la causa por activa. Entonces, con base en la interpretación de los derechos fundamentales a la confianza, legitimidad y de acceso a la administración de justicia y de los principios de legalidad y publicidad, se ha aceptado el registro público como acreditación del derecho de propiedad de bienes inmuebles. Estos fueron los argumentos que dio la Corte. Decisión de la Corte. Se desconoció el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del actor debido a que la aplicación restrictiva de reglas jurisprudenciales en materia probatoria del derecho a propiedad de bienes inmuebles generó la negativa del Consejo de Estado de estudiar las pretensiones del actor y de obtener una sentencia real y oportuna. Esto porque no tuvieron en cuenta como la escritura o el registro de instrumentos que el propietario presentó. Con base en lo anterior, la Sala dejará sin defecto la sentencia de segunda instancia proferida por la seccional tercera, seccional B del Consejo de Estado, para que el juez natural sea quien profiera un fallo que analice las pretensiones de la demanda. Proposición. La excesiva formalidad en materia de prueba del derecho de dominio o de posesión niega la posibilidad de una real y oportuna decisión judicial, excepto cuando lo que se discute sean los derechos, las obligaciones o la validez y eficacia del título o registro, así como en los procesos en donde se debata el derecho sobre el predio. Entonces, como podemos ver, esta es una sentencia que nos deja como claro respecto a las formas de adquirir la propiedad, lo que hace que se pueda adquirir la propiedad puede ser el registro o la escritura pública, que hace como la prueba fehaciente de que sí se tiene esa posesión y ese dominio de esa propiedad. Listo, profesora, muchas gracias. Esta es mi exposición a los modos de adquirir la propiedad y la justificación respecto a la normatividad y a una de las sentencias que frente a este tema podemos encontrar. Muchas gracias.